Ministerios Koinonia presenta Conociendo la Palabra. Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sean bienvenidos, bienvenidos. Salude a alguien y dile: qué gusto verte, hermano. Qué privilegio que estamos juntos para bendecir el nombre del Señor. Gloria al Señor. Si usted tiene Biblia, abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 50. Primera de Corintios, capítulo 50, perdón, 15:50. Primera de Corintios 15:50. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Escuchó eso? Yo quiero que ponga mucha atención a esta palabra, a esta escritura. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nicodemo llegó donde el Señor va? Que el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí prácticamente le estaba explicando el Señor lo que era el nuevo nacimiento. Y aquí nos habla de un nuevo nacimiento. Dice: la sangre no pueden heredar, o sea, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe, heredará lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio. Diga conmigo aleluya, un misterio. El Señor está hablando, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, le está hablando y le está diciendo: quiero mostrarles un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Cierre sus ojos, ciérrelos y háblelos de nuevo. Vamos a ver, hágalo. Eso. En un cerrar y abrir de ojos, dice que vamos a ser, ¿qué dice? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto, dígalo conmigo, esto corruptible se vista de incorrupción. Que esto corruptible se vista de incorrupción. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Pero cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué dice? Es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dígale a alguien: tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas, solamente con el hecho de venirte de tu casa para acá, tiene paga. Ya no digamos que agarres una escoba y barras por ahí, ves algo sucio, ¿verdad? Lo que no tiene paga es cuando dice: miren qué cochinos son aquí, ¿ve? No, lo que tiene paga es agarrar una escoba e ir a recoger lo que está por ahí. Eso tiene paga. Todo lo que hacemos en el Señor va a tener paga. Entonces vamos a hablar, amados, en esta noche, prácticamente es el inicio de lo que es los estudios que vamos a estar hablando de lo que es la escatología. O sea, escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Hoy damos inicio. Dígale que tiene la par, tú vas a escuchar la primicia del inicio. Solamente esta es la introducción.
Porque después vamos a ver lo que es el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver el reino milenial, vamos a ver todas esas cosas que conciernen lo que es los últimos tiempos. Ahora bien, el propósito es conocer los tiempos tanto presentes como futuros, o sea, saber dónde estamos, a qué altura de la línea del tiempo estamos, a dónde estamos y a dónde vamos a llegar, qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Qué cosas van a estar sucediendo exactamente cuando sea el arrebatamiento de la iglesia? Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas capítulo 12, en el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos. ¿En qué eran entendidos estos hombres? En los tiempos. Eran gente muy capaz y muy entendidos que podían ver, sabían muy bien dónde estaban, qué iba a pasar, qué iba a suceder, qué es lo que iba a venir, amado. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, dígale de la par, como hijo de Dios, debe saber los tiempos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor no va a hacer nada sin mostrarle a sus siervos lo que va a hacer. Entonces siempre Dios está listo, está presto para enseñarnos lo que va a ir sucediendo. Dice la palabra de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debería hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, o sea, hombres entendidos. Diga conmigo, debo ser entendido en los tiempos. Ahora, el propósito es ese, el conocer los tiempos. Es importante también el conocer los tiempos en que estamos en este momento, en los tiempos que van a venir, y también el tener el conocimiento de la obra de Cristo a favor de cada uno de nosotros, el cumplimiento de la obra de Cristo en nosotros y lo que va a suceder con nosotros, lo que va a suceder con la iglesia y que va a suceder también en las personas que tuvieron actitudes o comportamientos extraños en los últimos tiempos, porque eso va a pasar, eso va a suceder. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. O sea, se va a terminar la fe en muchas personas y van a dejar al Señor de gloria. Que eso no sea lo de nosotros. Diga conmigo, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Razones son porque el pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento. Hay un conocimiento bien escaso acerca de la palabra del Señor. Hay un conocimiento, amado, bien vago de los principios de la palabra, y especialmente ya como digamos el caso de escatología, que es un tema que difícilmente lo hablan en cualquier iglesia. No, este es un tema bien delicado, un tema en donde se tiene que tener mucho cuidado y mucho conocimiento acerca del tema para poder atreverse a hablar de él. Entonces, al ser tan delicado este tema, poco lo hablan, poco lo dicen, poco lo enseñan. Y por esa razón es que como iglesia vamos a seguir esta serie de enseñanzas acerca de los últimos tiempos, porque necesitamos conocer la palabra, conocer los últimos tiempos. Y una cosa importante, usted como hijo de Dios no puede dejar de congregarse. Son tiempos finales. Ya el Señor está muy pronto a venir por su santa iglesia. Ahora bien, entremos ya prácticamente a lo que es la introducción. Podemos ver en la línea del tiempo que pasaron 4000 años desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Luego después de Jesucristo hasta, digamos, hace unos años atrás, llegamos a otros 2000 años. Quiere decir que desde el inicio de Adán y Eva hasta a este tiempo estamos pasaditos los 6000 años. Esto quiere decir de que es el cumplimiento de los 6000 años son los 6 días que dijo el Señor que debía de trabajar. Pero que en el séptimo día, ¿qué dijo que iba a pasar? Se iba a descansar. Entonces prácticamente el séptimo día, o sea, digamos a partir de este momento hasta qué año sería 1000 años, de aquí a 1000 años, ¿cuánto sería la fecha? Digamos, piénselo, ¿cuánto sería? De 1000 años, estamos hablando 3000 años, ¿verdad? Año 3000. Entonces todo este tiempo, esta época,
es el tiempo del milenio, podemos decir de esa forma. Entonces el Señor está pronto a venir, o sea, no es que vamos a pasar el milenio aquí, sino que sabemos muy bien, más adelante vamos a estar viendo eso, de que la iglesia va a ser arrebatada en los últimos tiempos cuando la situación se vuelve caótica en la tierra. Y usted va a ver por todas partes del mundo, está moviéndose la tierra, está temblando, hay guerras, rumores de guerra, hay situaciones difíciles, la moneda es un caos, la política peor, no hay nada, o sea, nada que pueda ser coherente, amados, a lo que debería ser real, como es la economía, como es la política, ya no, están completamente pasando dificultades, todas esas áreas. Entonces, quiere decir de que ya el Señor está muy pronto a venir. Díganle la par, ya el Señor ya va a venir. Está bien pronto a regresar por su iglesia. Es más, y es una promesa de parte del Señor. El Señor dijo que no los iba a dejar en esta tierra donde iba a ser acabada, iba a ser terminada, iba a ser destruida en su totalidad. Que Él iba a venir por nosotros. Me voy, dijo, pero volveré, voy a volver por ustedes. No lo voy a dejar aquí. Para nosotros la iglesia, amados, es un evento maravilloso y extraordinario cuando el Señor venga por nosotros, aunque eso más adelante lo vamos a estar viendo. Ahora veamos lo que es una porción de la Escritura donde se manifiesta la venida del Señor. Vamos a ver 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la palabra: pero no queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo estaba preocupado para que la iglesia conociera los últimos tiempos. No quiero que no ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza. Lógicamente el mundo va a llorar y se va a lamentar a la muerte de un familiar, un amigo, etcétera, etcétera, porque no existe esperanza para ellos. Para nosotros los hijos de Dios hay una esperanza viva. La esperanza, amados, que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Dice conmigo, aleluya. Dice, para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. Diga conmigo, ahí estaré con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ve cómo describe el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica. Les describe detalladamente cómo va a ser lo que es el arrebatamiento de la iglesia, cómo se va a desarrollar ese evento maravilloso y extraordinario. Dice que los muertos en Cristo, o sea, los que ya partieron en Cristo, se levantarán primero. Luego los que estemos con vida, dice él, vamos a ser transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Que esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción para que nosotros podamos unirnos con el Señor en el aire. Los que ya murieron no, resucitan en gloria. Diga conmigo, aleluya. Resucitan en gloria, porque el cuerpo mortal ya quedó en la tierra. El cuerpo mortal quedó ahí. Entonces ya resucitan ellos en gloria. Pero nosotros, amados, en ese mismo momento vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo inmortal para poder unirnos con el Señor. Si esto corruptible no se viste de incorrupción, no nos podemos unir con el Señor. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Diga conmigo, aleluya. Eso es prácticamente lo que es la introducción. Vamos al capítulo número 1 de lo que es ese estudio de escatología. Y vamos a ver lo primero que necesitamos conocer acerca de lo que es la resurrección. Vamos a ver lo que es la resurrección. Y vamos a ver algunos versículos importantes de la palabra del Señor que nos hablan acerca de la resurrección, porque esto lo tenemos que tener claro nosotros, porque nosotros, si en caso
el Señor no ha venido y partimos de este mundo sin que el Señor ha venido, vamos a resucitar de entre los muertos. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Ahora dice Primera de San Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Dígalo conmigo con fuerte voz: ahora soy hijo de Dios. Pero dígalo con fuerza: soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¡Wow! Es que va a ser un encuentro maravilloso, extraordinario y glorioso, especial. Ya no lo vamos a ver como vino en un pesebre, como un carpintero. No, lo vamos a ver en gloria. Ahí lo vamos a ver tal y como Él es. Alguien glorioso, alguien especial, algo impresionante, algo que no hay forma, no hay palabras de cómo describirlo. Entonces la resurrección, amados, cuando hablamos de la resurrección estamos hablando que en la resurrección la muerte queda anulada. La muerte queda anulada en lo que es por la resurrección. También en la resurrección apenas la pena del pecado queda completamente hecha a un lado, lo que es la resurrección. En el pecado es anulado también. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahí queda completamente el pecado anulado. Ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Diga conmigo aleluya por ello. Dice en Romanos capítulo 6 versículo 23: porque la paga del pecado, ¿qué dice? Muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces ahí el pecado va quedando hecho a un lado, apartándose completamente. Apocalipsis 21, 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, estamos hablando de la presencia del Señor. O que hace abominación, mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar a la presencia del Señor? Solamente los que están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Allí solo ellos. Dice también Filipenses en el capítulo 3 versículo 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Diga conmigo: alabado sea el Señor. Escúcheme bien esto, dice: el cual transformará. Va a ser una transformación total el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, esto humillante, ¿verdad? Que nos permite a nosotros hacer contacto con la tierra, va a quedar completamente a un lado en lo que es la resurrección. En Isaías 26, 19 dice la palabra: tus muertos vivirán. Escuche bien lo que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Wow, es impresionante. En lo que es la resurrección, ahí, ¿verdad? La tierra tiene que expulsarlos, o sea, no los puede detener. No los puede detener. ¿Por qué? A la voz de mando de Cristo. O sea, ¿sabe usted de que dice la Escritura? Que acabamos de leer el versículo, que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, va a dar su voz y los muertos en Cristo se van a levantar de los sepulcros. Diga conmigo aleluya. Esto es lo tremendo de que el mundo no sabe, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento de las cosas importantes de la palabra. Por eso es que nuestra labor, nuestro trabajo es hablarles de la grandeza y el poder de Dios. Porque al estar nulos al conocimiento pleno de los principios de la palabra del Señor, ellos no van a poder reaccionar a las cosas divinas, a las cosas sagradas. En 1 Corintios capítulo 15, bueno, ya lo leímos este versículo. Vamos a leer ahora San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Los que están en los sepulcros. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. De cuando sean resucitados todos los que están en Cristo. La resurrección de los que están en Cristo. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Van a oír su voz. ¿Quiénes van a oír? Solamente los que escuchen a los que tengan al Señor, que han muerto en el Señor. Solamente ellos podrán oír la voz del Señor. Nadie más. Aquel que no quiso entregar su vida a Cristo, no nació de nuevo, no tendrá la capacidad de oír. Solamente es algo exclusiva para los que están escritos en el libro de la vida. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aunque, ¿verdad?, la resurrección de condenación no ocurre cuando son resucitados los muertos en Cristo, los que durmieron en el Señor, no ocurre ahí, sino de que la resurrección de los que murieron sin Cristo ocurre al terminar los 1000 años. No es al inicio, no es cuando ocurre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí solamente la iglesia que se levanta, nadie más. Porque la iglesia, se recuerdan que, bueno, en el retiro, que en el retiro, estuvimos hablando acerca de las coronas que se van a dar en el tribunal de Cristo. Entonces la iglesia se levanta y se une con el Señor, ¿verdad?, en el aire. Luego se la lleva el Señor y está con el Señor, vive con el Señor. Y ahí, cuando está con el Señor, es que se lleva a cabo lo que es el tribunal de Cristo. Entonces no pueden estar ahí personas que no conocieron del Señor, que no nacieron de nuevo, que no tuvieron esa oportunidad, o no tomaron esa decisión. Sería mejor, porque oportunidad, todo el mundo tiene la oportunidad de conocer al Señor. Entonces dice la palabra, no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron y practicaron lo malo a resurrección de juicio, o sea, de condenación. También dice Daniel en el capítulo 12, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Los que duermen en el polvo, está hablando de la resurrección de la iglesia, o sea, todos los que murieron en el Señor. No los que murieron en el Antiguo Testamento, que en el temor de Dios, porque cuando Cristo resucitó, también resucitaron ellos. ¿Recuerdan eso? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Se recuerdan? Que dice que cuando Cristo resucitó entre los muertos el tercer día, después que lo crucifican, va a la profundidad de la tierra, y Él resucita el tercer día. Y los que habían muerto en el Señor resucitaron con Jesús. Y dice que se le aparecieron como a 500 hermanos. Ahí vieron algunos hermanos de Jerusalén, vieron a David, ahí vieron a qué sé yo, a quienes más vieron. Cuando ellos se les aparecieron ahí, y luego se fueron con el Señor, ahora están con el Señor, ya no están allá, ya están con el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ahora, los que duermen en el Señor es cuando van a escuchar la voz de Dios. Después de la resurrección de Cristo, los que duermen en el Señor son los que van a escuchar la voz del Señor y van a ser levantados con el Señor para estar con el Señor. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Eso es para aquellos que no han nacido todavía de nuevo. En 1 Corintios 6:14 también dice la palabra, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Diga conmigo, así es. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Ahora hablemos un poco acerca de la resurrección, que anula lo que es la muerte. Anula la muerte. Cuando una persona es resucitada, ahí queda prácticamente, le decía al principio en la introducción, queda anulada lo que es la muerte. Eso es lo que dice Oseas en el capítulo 13, en el versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Diga conmigo, Él me librará de la muerte. O sea, nosotros los hijos de Dios no veremos la muerte.
Es más, dígalo conmigo, yo no conoceré la muerte. Porque cuando nosotros partamos de esta tierra, o sea, si en caso partimos de esta tierra antes que el Señor venga, no es la muerte la que viene a encontrarnos a nosotros. ¿Quién es el que viene? Jesús. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nunca veremos la muerte. Nunca. Cuando partamos, lo que vamos a encontrarnos es con Jesús. No así el que no ha nacido de nuevo, el que no ha entregado su vida a Cristo todavía. Él, cuando muera, él se encuentra directamente cara a cara con la muerte. Es la muerte la que se enfrenta ahí. Pero nosotros, los hijos de Dios, no la vamos a conocer, no la vamos a ver, porque nos vamos a encontrar cara a cara con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo interesante de esto, a mí me llama mucho la atención, cómo el Señor de gloria puede hacer tal cosa. Dejar su trono de gloria y venir a encontrarnos y darnos un abrazo para estar con Él por los siglos de los siglos. Diga conmigo, aleluya. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré, ¿qué dice? Tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Va a ser arrasada en su totalidad. La resurrección, también les decía, nos libra de la pena del pecado. Nos libra de la pena del pecado. Romanos capítulo 6, en el versículo 14, leímos anteriormente, lo volvemos a leer. Y también vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Diga conmigo, estamos libres del pecado. El pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Vivimos en la gracia. Vivir en la gracia es que hemos aceptado el perdón de Cristo de nuestros pecados. La condenación no tiene parte sobre nuestra vida. Tenemos una vida especial y de gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Romanos capítulo 8, en el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación. ¿Hay alguna condenación para los hijos de Dios? No existe más. Los hijos de Dios nunca verán condenación. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. También aclara el apóstol Pablo que hay que andar en el Espíritu. Dice: no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para ellos no hay más lo que es la condenación. Cuando hablamos, amados, de lo que es la resurrección, y decimos, ¿qué es resurrección? Resurrección es la acción, escuche bien esto, la definición de resurrección, es la acción de ponerse de pie de nuevo. O sea, una persona ha partido, ¿verdad? Ha partido, se fue, se acabó, se terminó, ya no hay más. Entonces, inspiró, ¿verdad? Ya dio su último respiro, se terminó, se acabó ahí. La muerte, fue la muerte. Ahora bien, ¿qué es la resurrección? Es la acción otra vez de ponerse de pie. Dice la palabra que antes de venir al conocimiento del Señor nosotros estamos muertos. ¿Qué dice? En delitos y pecados. Estábamos muertos. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, nos resucita, o sea, nos pone de pie, porque estamos muertecitos. Estamos muertos. Y Él nos levanta, nos pone de pie. Dice, es la acción de ponerse de pie de nuevo. O sea, cuando ya está muerto, se pone de pie de nuevo. Cuando había muerto, se vuelve a la vida con la misma personalidad que tenía antes. Si usted ve, no cambiamos nada, ¿sí o no? Quizás, ¿verdad? Cuando lo único que cambió es que ahora estamos un poquito más gorditos, y antes de conocer al Señor estamos un poco más flacos porque todo lo gastábamos en bebidas alcohólicas, en cigarros y todo eso. Entonces estamos flacos, ¿verdad? Por alguien decía ahí como gatos flacos estábamos. Y ahora que venimos al Señor, nos engordamos un poquito ahí, ¿sí o no? Porque ya ese dinero ya no lo ocupamos para otras cosas, sino para echarnos un par de
de tortillitas y pupusitas. Pero, amados, lo demás no cambió absolutamente nada. Nada. Nada, o sea, lo mismo somos. Lo único que fue transformado, ustedes saben muy bien, lo hemos explicado en muchas oportunidades, lo que cambió fue lo interno nuestro, o sea, el verdadero yo. Porque lo que usted ve no soy yo. No, esto se va a acabar, esto va a terminar, esto se va a desintegrar en su totalidad. Pero el verdadero yo, lo que está dentro, eso no cambia. No cambia. De lo que va a cambiar son las actitudes, reacciones, comportamientos, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Pero físicamente no vamos a cambiar. Dice en Romanos capítulo 6, si vamos a nosotros a Romanos en el capítulo 6, veamos lo que es prácticamente que nosotros, diga conmigo, yo estoy muerto al pecado. Romanos 6 del 1 al 11, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, diga conmigo, yo he muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En el simbolismo del bautismo, pero hemos sido bautizados en su muerte. Pero también espiritualmente hemos muerto. Porque el apóstol también más adelante va a estar hablando y va a estar diciendo de que nosotros íbamos, cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, nosotros íbamos en él y morimos en él y fuimos a las profundidades de la tierra con él, y luego el tercer día que Jesús resucitó entre los muertos, nosotros juntamente con él, nosotros resucitamos. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo el proceso de lo que es la muerte, porque nosotros morimos con él, pero también resucitamos con él. Por eso dice, ¿cómo viremos aún él? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, bautizados en su muerte quiere decir que nos metimos a la tierra con él. Cuando él fue a la tierra, a la profundidad de la tierra, nos metimos con él. O sea, fuimos bautizados en su muerte. Y luego, cuando se hace el bautismo en agua, eso mismo simboliza que nos fuimos a la cruz de Calvario con Cristo. Al estar en la cruz de Calvario con Cristo, morimos con él. Luego fuimos a la profundidad de la tierra con él. El Señor le predicó a los espíritus encarcelados en la tierra para que todos supieran que Cristo era real y verdadero. Y luego el tercer día él resucitó y juntamente con él veníamos resucitados. Fue una experiencia maravillosa, gloriosa, espiritual. Y ese es el mismo simbolismo de lo que es el bautismo en agua. Ahora, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de resurrección. Diga conmigo, aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aleluya, ahora vamos agarrándole ya. O sea, nuestro cuerpo fue crucificado con él para poder llevar a cabo lo que es la obra completa, expiatoria de Cristo a bordo de nosotros, redentora, justificadora. Teníamos que ir con él, a morir en la cruz con él. Ahí fuimos nosotros con él, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, para eso fue que fuimos a la cruz, a que fuera destruido el pecado que habíamos cometido nosotros. Ahí, por eso fuimos ahí, para que fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Diga conmigo, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, o vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, aleluya. Estamos vivos para el Señor. Diga que tiene la par, estamos vivos para el Señor. Ahora que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. No, yo hubiera saltado. Ahora que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. El hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Por eso dice 1 San Juan capítulo 3, en el versículo 1, de mirar cuán amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Ese es el problema grande que tuvo el Señor con los fariseos, ¿se recuerdan? Un serio problema. Se dice hijo de Dios, ¿verdad? Lo acusaban de blasfemia, porque decía, se dice que es hijo de Dios. Por eso lo vamos a crucificar, porque dijo que es hijo de Dios. Y ahora dice la palabra del Señor que nosotros somos hijos de Dios, porque nos hemos unido con Cristo y el Señor nos ha hecho uno con Él. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos más semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Diga conmigo, el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la semilla de Dios, la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de gloria, la palabra de victoria habita en nuestra vida, y por eso nos guardamos para su honra, su gloria y su alabanza, porque Él vive por la eternidad. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque él es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No le pertenece a Dios. Por esa razón, guárdese de decir, fulano me cae mal. Cuidado. ¿Aló? ¿Me escucharon? Guárdese. Muérdase la lengua. Muérdase los labios. Muérdase donde quiera morderse, pero no diga tales palabras. Porque nuestro trabajo, nuestra labor es amar a todos los hermanos. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios. También, amados, la resurrección, cuando hablamos de la resurrección, nos libra del pecado, nos libra de la muerte, nos libra del mundo, de la abominación, de la mentira, y nos libra de lo que es la condenación. Diga conmigo, nos libra de todo eso. Nos libra de todo cuando resucitamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora nosotros ya hemos resucitado, ahora vivimos ya en el Señor, vivimos única y exclusivamente para Dios. Lo otro que vamos a ver es que en la resurrección nuestro cuerpo mortal se transformará en un cuerpo glorioso. Ya medio lo explicamos al inicio, cuando comenzamos esta charla, de cómo nuestro cuerpo corruptible se debe de vestir de incorrupción. O sea, esto mortal debe de vestirse de inmortalidad para poder accesar a la presencia de Dios y vivir con Dios por los siglos de los siglos, porque esto no entra al reino de Dios.
Por eso es que se requiere lo que es la vida eterna, la salvación, para poder tener la oportunidad de entrar a la eternidad con el Señor de gloria. Dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Escuche bien esto. ¿Se recuerdan las mujeres cuando el Señor había resucitado y había movido la piedra, que llegaron las mujeres y que se acercaron a Jesús y querían abrazar a Jesús, y él dijo que no, porque ya había sido glorificado? O sea, su cuerpo mortal había quedado completamente ahí, pero su cuerpo glorificado, él ya estaba en cuerpo glorificado. Incluso cuando se les apareció a los discípulos, ya estaba él en cuerpo glorificado. Lo interesante de esto es de que, aunque ya estaba él con cuerpo glorificado, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo a ellos cuando llegó a la orilla del mar? ¿Qué les dijo? ¿Se recuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Tienen algo de comer por ahí? Dijeron, sí, hay pescado asado. ¿Y qué comieron? ¿Qué comió el Señor con ellos? Pescado asado. Segurísimo que en el cielo va a haber pescado asado. ¿Cuándo dicen aleluya? Dígale a alguien, va a haber pescado asado. En el cielo va a haber pescado asado. Y vamos a poder comer pescado asado con cuerpos glorificados. Ahora bien, el cuerpo glorificado puede comer o no puede comer. O sea, es decisión de la persona. Ya no es necesario como hoy que estamos ahí, que los que vienen del trabajo, que verdad ya se les torció verdad la tripita por ahí, buscando una pupusa por ahí. Allá ya no vamos a andar con ese dilema, con ese gran problema. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Diga conmigo, aleluya. Entonces los cuerpos se levantarán otra vez. Eso es lo que dice Isaías, lo dice también. Tus muertos vivirán, lo leímos anteriormente, lo vuelvo a leer. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Diga conmigo, aleluya. Entonces, esto es interesante que nosotros y estoy hablando exclusivamente acerca de la resurrección, de cómo la iglesia va a resucitar y cómo la iglesia ya ha resucitado, porque nacer de nuevo significa haber resucitado, de estar muertos en delitos y pecados y ahora vivos exclusivamente para Dios, como hijos reales, verdaderos de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Ahora, lo otro que vamos a estar viendo es que la resurrección es una clase de personas nuevas. Cuando hablamos acerca de la resurrección, está refiriéndose a personas completamente nuevas. Dice San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vuestra hora vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Diga conmigo, van a oír su voz. Y se van a levantar. Se le van a levantar, dice, para resurrección de vida, y lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces hay una obra maravillosa y especial que le hemos hablado en muchas oportunidades acerca de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí o no? El trabajo del Espíritu Santo es estar con nosotros en esta tierra, porque el día del levantamiento de la iglesia, el día del rapto de la iglesia, el momento que la iglesia se vaya de esta tierra, quien nos va a levantar, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces quiere decir que los que se levanten de esta tierra solamente se van a levantar los que tengan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Los que no tengan al Espíritu Santo no se van a levantar, porque quien los levanta es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va. O sea, cuando es el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo se va y se une otra vez. Pues dice la palabra que en el Señor hay gemidos indecibles esperando que el Espíritu Santo de Dios regrese a su presencia. Pero imagínense que Dios anhela que el Espíritu Santo esté con él, pero lo ha dejado con nosotros, porque imagínense el gran amor de Dios para con nosotros,
que ha dejado el Espíritu Santo que esté con nosotros para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros sigamos al Espíritu de Dios, para que nos fortalezcamos en Dios, para que oremos, porque nos cuesta orar teniendo el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué pasó pues? ¿Verdad? ¿Qué pasó pues? ¿Y qué pasó pues? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo está constantemente hablando y nos cuesta todavía. Ahora imagínese usted si el Espíritu Santo de Dios no estuviera con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Por esa razón es que nosotros no podemos decir acerca de la gente del Antiguo Testamento: qué bárbaro esto, no hombre, si el Señor acababa de abrir el Mar Rojo y al momento los 3 días después estaban murmurando que no tenían agua. Sí, pero no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, solo abrió el mar y pasaron, y luego vuelve. En todo el Antiguo Testamento. Pero ahora, dijo el Señor: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Y el Espíritu Santo nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Diga conmigo: aleluya. Daniel capítulo 12, versículo 2: y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto, amados, nosotros debemos estar listos. Hoy comenzamos esta enseñanza. Vamos a seguir, ¿verdad?, todos los días hablando acerca de esto, hasta que toda la iglesia del Señor conozca acerca de estas cosas importantísimas. Entonces, amados, cuando nosotros ya hemos visto que la muerte ha sido anulada, el pecado ha sido perdonado, ha sido cubierto, o sea, ahora tenemos la presencia de Dios y estamos listos para poder llegar a la presencia del Todopoderoso. Entonces debemos ver, amados, que la iglesia se va a ir. Diga que tiene la par, la iglesia se va a ir. Hay unos versículos que nos hablan acerca de ejemplos importantes acerca de lo que es arrebatamientos que han surgido durante la historia, como en Génesis 5:24, como en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11, como en el Salmo capítulo versículo 5 nos habla de arrebatamientos que han habido. Por ejemplo, dice en Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. O sea, hubo un arrebatamiento en una persona, fue arrebatada hacia la presencia misma de Dios. En otras palabras, no vio la muerte. Y eso es lo mismo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, las personas que estén con vida en ese momento, amados, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, no van a ver la muerte, no van a pasar por esa situación de quizás de dificultad en sus vidas, sino que directamente van a ser transformados y unidos con el Señor. También dice en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11: y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces ve usted cómo el Señor viene por Elías y creamos lo que es un arrebatamiento, porque Elías fue arrebatado hacia la presencia del Señor. Entonces iban con Eliseo, los dos iban con Eliseo. Y verdad, imagínense usted, es impresionante de cómo Eliseo le había suplicado, le había pedido al Señor, le había pedido a Elías que le diera una doble porción del Espíritu de Dios. Aunque no estaba, algunas veces nosotros hacemos referencia que le estaba pidiendo una doble porción del Espíritu Santo, pero realmente eso no puede existir, porque una porción, el Espíritu Santo es todo, o sea, no hay doble. Lo que estaba pidiendo era doble porción. Doble porción significa de que al primogénito en la casa siempre le daban doble porción de comida por ser el primogénito. Le daban doble porción de terreno, le daban doble porción de qué, de cualquier bienes que tuviera. Y eso es lo que realmente él estaba pidiendo, una doble porción de aquello que podía recibir de lo que es Elías. Ahora, nótese, Elías le dice: lo vas a recibir lo que has pedido, pero lo único que vas a hacer es que me tienes que ver cuando yo me vaya.
¿Aló? ¿Me escucharon? Me tienes que ver cuando yo me vaya. O sea, cuando yo sea arrebatado, me tienes que ver. Porque si no me ves, no vas a recibir. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Sí están entendiendo lo que les digo? Lo que les estoy diciendo es, no esté distraído. En ningún momento esté distraído. Porque si usted se distrae, peligra no sea arrebatado. Hay un peligro que no sea arrebatado. Porque en esta oportunidad usted ve, dice la palabra del Señor, que bueno, digamos que Elías estaba allá por el teclado. Y Eliseo estaba aquí. Eliseo ya estaba siguiendo la instrucción de Elías. Estaba clavado, viéndolo, ¿verdad? Estaba clavado viéndolo. Ahora bien, dice la palabra del Señor que venía un carro de fuego, viene del cielo, carro de fuego, con caballos, y viene. O sea, si nosotros medio decimos algo, medio hablamos algo y aparece algo, un video ahí en el celular, y agarramos el teléfono y comenzamos a ver. Ahora imagínese usted que viene un carro de fuego del cielo y pasa en medio de los dos. En medio de los dos. Y Eliseo clavado viéndolo. No le hizo caso al. Ya le habían dicho que si se distraía, no iba a recibir lo que había pedido. No se podía distraer. En otras palabras, no podía ver los carros de fuego. Tenía que ver a Elías. Entonces cuando pasa el carro de fuego en medio de los dos, él le queda clavado viendo a Elías. Y cuando pasa el carro también, Elías es arrebatado por un torbellino y es llevado al cielo. Y cuando lo ve que en el torbellino se va, Elías le grita: ¡Padre mío, Padre mío! Y es cuando el manto cae de Elías y lo recibe él. Y con ese manto llegó al río donde habían pasado los dos, porque Elías había abierto el río para pasar en seco los dos. Cuando llega de nuevo al río, él agarra el manto, golpea las aguas y el río se abre. Inmediatamente la escuela de profetas que estaba al otro lado, que eran creo que 300 profetas que estaban ahí, en la escuela de profetas, inmediatamente doblan sus rodillas ante la presencia del Señor, porque ahora tienen un sucesor. En vez de Elías queda Eliseo como el jefe de todos los profetas. Ahora tienen un nuevo jefe ellos y lo reconocen como el que iba a seguir haciendo el trabajo de Elías. Entonces vemos en este caso otro arrebatamiento que ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 1, no sé qué hora son ya. Ya comienzo a hablar de esto y ya no quiero parar. Todavía tenemos hora. Salmo capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Escuche bien esto: no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces quiere decir que esto solamente es para los santos, solo es para los hijos de Dios, no es para pecadores, no es para gente impía, no es para gente que anda haciendo cosas incorrectas, inadecuadas. Condiciones, 5 minutitos más. Condiciones del mundo antes del arrebatamiento. ¿Cuáles son las condiciones? Número 1, la globalización. La globalización, ¿verdad? La globalización. La globalización es la unificación de todas las naciones del mundo. Ve usted cómo prácticamente están divididas las naciones en dos grandes grupos, ¿verdad? Los países europeos unidos, ¿verdad? Y están los países como China, Afganistán, Pakistán y todos los que terminan en pan, ¿verdad? Están unidos con China, con Rusia y todo eso. O sea, están unidas las naciones, supuestamente, ¿verdad?, para defenderse, cuidarse. Pero ¿de quién se van a defender y quién se van a cuidar? Pues, o sea, es solo una mente loca, ¿no?
¿Aló? ¿Me escucharon? Una mente que está mal nada más puede pensar. Simple y sencillamente el pensamiento es dinero, 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 y dinero, y dinero, y dinero. Esa es la gran cosa, ¿no? El dinero. Entonces la unificación de las naciones del mundo, en lo que es el libre comercio, lo que es una sola moneda, la educación, el idioma y las comunicaciones. Son las cosas importantes que vamos a estar viendo, que han cambiado un montón. Por ejemplo, la unificación de las naciones. Ya les dije los grupos de naciones que están unidas. El libre comercio, ¿sí o no? ¿Cuántas naciones se han unido? O sea, mejor dicho, empresas se han unido en una sola empresa y han abarcado. ¿Cuál es la razón por la cual las empresas se unen? ¿Cuál es la razón? Pues lógicamente comerse al pequeño, ¿no? Porque el grande se come al pequeño. Entonces, la unificación de las grandes empresas, ¿verdad? Como, qué sé yo, Walmart, que compró prácticamente todos los supercitos pequeños que habían, o sea, se los comió a todos. Nos quedaron. Entonces, la idea es esa, acabarse, aniquilar al pequeño. Entonces, esa es una mentalidad que va a estar dándose constantemente, se está dando y se va a seguir dando, se va a seguir dando, se va a seguir dando, porque ya, digamos, el anticristo le interesa mucho, el anticristo está muy interesado en que la gente esté unida. Ahora usted va a ver, normalmente incluso, no le voy a mentir y usted me lo va a confirmar ahí con la cabeza, ¿verdad? Si no le han dicho en la empresa donde usted labora, ¿verdad? Que esa empresa es suya. ¿Aló? ¿Le han dicho sí o no que esa empresa? Dice, nosotros, aleluya, ¿va? Nosotros repartimos tal producto. Nosotros, ¿verdad? Distribuimos tal producto. Ese producto es nuestro. ¿Desde cuándo es suyo? Y se enorgullece las personas, o sea, porque esa es la mentalidad de la globalización, la mentalidad de lo que es la globalización. Una sola moneda. Todavía está un poco confuso eso, ¿verdad? Pero que ya va llegando el asunto, va llegando, el dólar se va bajando. Bueno, es más, ahorita el euro está abajo del dólar. No sé si ya subió, pero llegó al punto de valer, ¿cómo se llama? 99 centavos el euro. O sea, bajó un centavo abajo del dólar. Entonces, ¿por qué? No es esa la moneda. Tiene que haber una sola moneda. Porque al anticristo le es necesario la globalización, la unión de las naciones, le es necesario para poder tener la facilidad de poder gobernar sobre todas las naciones. También le urge que el comercio, o sea, las empresas se unan en un solo banco, un solo supermercado, un solo todo. A él, porque se le va a hacer mucho más fácil, porque esa es la mentalidad de anticristo. Ahora vaya a buscar trabajo usted a una pizzería, digamos, de las grandes empresas de pollo, pizza, todo eso. ¿Qué le van a decir? La vez pasada fue una persona que yo no he querido hacer trabajo en esos lugares, pero un hermano fue a una pizzería de la Pizza Hut. No, perdón, del Pollo Campero. Fue y le dijo, bueno, aquí está mi currículum, aquí está mi solicitud y todo eso. Bueno, el manager lo llamó y le dijo, ok, el trabajo lo tienes, el trabajo es tuyo. Lo único que desde este día en adelante, tú no te mandas, aquí te mandamos. Y vas a hacer el horario que nosotros te pongamos. Si tú aguantas a eso, entonces el trabajo es tuyo. El horario, el dinero, todo va a ser tal y como nosotros te decimos. No tienes, aquí no tienes oportunidad para otra cosa. Y vino la persona y dijo, no quiero el trabajo. Yo me congrego los domingos y al menos los domingos, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo no quiero ese trabajo. ¿Por qué? Porque la idea del anticristo es anular la presencia de Cristo en la vida del ser humano para poderlo manipular con toda facilidad.
Entonces, por eso viene la globalización, el libre comercio, lo que es una sola moneda. La educación, ¿cómo ha cambiado la educación? ¿Sí o no? Yo tuve el gran privilegio, enorme y glorioso privilegio, de que me pegaran mi garroteada los maestros. Ahora, como que estaba en el cuartel, que piñita me ponía, y el garrotazo en los dedos. Quedaban dormidos los dedos. Pero ¿cómo ha cambiado la educación ahora? Cuidadito, me vaya, ¿verdad? A maltratar al muchacho. Cuidadito, me lo vaya a regañar. Cuidadito, me le vaya a ¿cómo se llama? Cuando se burlan, ¿cómo se llama? No. Sí, bullying, pero se me fue la palabra. ¿Alguien dígalo? No. ¿Ah? No. Ay, se me pasó. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Está bien? Ya me voy a acordar. ¿Está bien? Digan aleluya, gloria a Dios. Entonces, la educación, hermano. Sí, bien complicada. La educación ahorita está complicadísima, pero complicadísima. No se le puede decir nada a nadie, no se le puede hacer nada a nadie, no se le puede decir nada. Tienen que enseñar lo que el gobierno dice que tienen que enseñar. Y hay mucha basura que están enseñando los maestros. Pero basura hasta decir ya no. ¿Por qué? Porque están preparando una mente sin Dios, una mente apartada completamente de Dios. Decía el pastor Cris la vez pasada, espero que eso no ocurra aquí con nosotros, decía de que los jóvenes cristianos no están esperando la venida del Señor. Me quedó asombrado de eso. ¿Por qué? Porque ellos están en otras cosas, en otro mundo, en otra, ¿verdad? En otra atmósfera, en el metaverso y todo eso, ¿verdad? Descubriendo otras cosas, metiéndose a comprar por medio de internet, ¿verdad? Crear negocios. Imagínese usted crear negocios por medio de ¿cómo se llama? Del metaverso y todo eso. O sea, está serio ya el asunto. Entonces, la educación, el idioma, va a haber un solo idioma porque al anticristo le interesa mucho que haya un solo idioma. Hay la posibilidad que sea el inglés o qué sé yo, porque casi todas partes del mundo se habla inglés. Por ejemplo, allá en África, en toda África, la mayoría de países de África se habla inglés, o sea, es el idioma oficial. En Europa la mayoría hablan inglés. En Latinoamérica es el único país, el único continente que nos cuesta más agarrar otro idioma. Pero se está luchando para que se haga entonces hay también esa posibilidad que sea eso. Las comunicaciones. Ahorita podemos estar aquí compartiendo aquí y después termino de compartir. Yo me puedo comunicar a China si yo quiero en este mismo momento. Si yo tengo un número de teléfono de un chino, yo puedo comunicar con un chino. Me puedo comunicar también allá a Sudáfrica. Mira, Evi, si no te han escrito de Sudáfrica ahí en tu teléfono, ¿verdad? Cada rato te escriben de eso. O sea, las comunicaciones están ¿sí o no? Nosotros nos alegramos, pero nos alegramos porque no tenemos conocimiento del plan diabólico sobre esas cosas, sobre los teléfonos, sobre las máquinas. No entendemos la dimensión del plan del anticristo de tomar nuestras mentes, de tomar nuestras emociones a través de los dispositivos móviles. Ese es el plan de las tinieblas. Pues le interesa al anticristo el poder tomar la mentalidad de las personas, ¿verdad? Todo lo que son para poder gobernar con mucha. O sea, aunque el anticristo no se ha manifestado, no se ha todavía revelado y no lo va a hacer, porque lo va a hacer en el momento que la iglesia se vaya, en el momento de la confusión en la tierra, porque todos los niños que no tienen conciencia de pecado, ellos se van a ir todos, o sea, ningún niño va a quedar en la tierra. Todos los niños que no tengan conciencia de pecado se van a ir con el Señor. Pero
Los padres que no estén en el Señor se van a quedar. Y la gran confusión al saber que su hijo no está, su hija no está, y qué pasó, y van a comenzar a llorar y a angustiarse, a desesperarse, y quién nos puede ayudar, y esto, lo otro, aquella, es cuando el anticristo es que aparece. Ahí es donde él aparece. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, es que mi hijo, es que lo otro, es que perdí esto, que perdí lo otro, que perdí aquello, estoy confundido. Y una gran confusión en todo el mundo. Entonces va a decir, no. Calmaos, aquí estoy para servirles, estoy para ayudarles. Y es cuando viene la gran ayuda, ¿verdad? De lo que es el anticristo, que viene a solucionar las grandes problemáticas que hay en el mundo. Entonces, pero antes, o sea, pues ahorita estamos en el punto, ¿qué va a pasar antes del arrebatamiento? O sea, la globalización del comercio, de la educación, del idioma, de las comunicaciones, de la moneda. Entonces, esa es la globalización. O sea, eso es importante para el anticristo, el poder acaparar todas esas cosas, para cuando la iglesia se vaya, él para tomar posesión. No puede. Por más que el anticristo quiera manifestarse, no puede. ¿Por qué cree usted que no puede? Porque aquí estamos, nosotros somos el problema. Y no tanto nosotros, sino en la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, estando la presencia, no puede manifestarse. No hay forma de cómo él puede hacerlo. No hay forma, ¿verdad? Entonces, hasta que la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se vaya, o sea, el Espíritu Santo levante la iglesia y se vaya, entonces él ya puede con libertad. Entonces se va a manifestar solamente con los que queden en la tierra y a solucionarles todas las dificultades. Condiciones naturales. ¿Cuáles son las condiciones naturales? La ecología devastada, ya prácticamente la capa de ozono completamente irreparable. Amós 8:13 dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Está hablando de que el agua se va a terminar, se va a acabar. Poco a poco el agua se va terminando. En California hay una emergencia. Usted va a ver, uno va por las autopistas y todos los grandes rótulos que hay en las autopistas dice ahí: cuida el agua, estamos en emergencia, no hay agua. En California no hay agua. No hay agua para tomar en California. Hay petróleo y hay otras cosas, pero agua no hay. Tienen que traerla de otros estados, de otros lagos, ríos, de otros lados, para llevarla a California. Incluso dan premios a los que tienen los jardines, ya son de piedra, no son de jardines de pasto. Les dan premio a ellos, ¿verdad? Los que cambian el pasto por piedra, por grava, por diferentes cosas, los premian. Y les bajan los impuestos y todo eso para premiarlos. Hay mucha gente que está haciendo así porque no hay agua de cómo regar. Voy a terminar en esta primera parte leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Está hablando prácticamente de la capa de ozono que se está destruyendo en su totalidad. Los glaciales se están derritiendo por causa de la capa de ozono que se está haciendo cada vez más grande por la gran contaminación de todas las empresas a nivel mundial. Amados, que es verdad, sale toda esa gran contaminación para el cielo, se está destruyendo. Entonces el sol está pegando con mayor fuerza, está quemando, ya no está prácticamente ayudando, sino que está destruyendo la piel del ser humano. Entonces a eso se está refiriendo esto, y esas son las cosas que van a ocurrir. Y vamos a seguir la próxima charla de esto, sobre lo que es la apostasía, cómo va a estar la iglesia. Esto es interesante para nosotros. ¿Cómo va a estar la iglesia en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor? Ministerios Koinonia presentó
Conociendo la Palabra. Para conocer más sobre Koinonia, puedes buscarnos en redes sociales como Koinonia CCN.